Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Quiero que ocupen su lugar, hermanos, por favor. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Ahora en la semana por ahí tuve la oportunidad de participar con esta plática, con este tema. Y quiero, hermanos, pues, si alguno de ustedes no estuvo ahí, y si están, y si estuvieron, pues que se nos vuelva, si algo se olvidó, volverlo a recordar. Vamos a hablar un poquito. Quiero mencionar algo. Siempre la Iglesia de Dios ha sido muy distinguida desde un principio. Y algo que ha identificado a la Iglesia es una particularidad que es su nombre. Y yo creo que como Iglesia debemos estar también contentos porque tenemos ese nombre que nos ha asignado nuestro Dios. Quiero decirles que cada uno de ustedes debe de sentirse muy contento, muy orgulloso, platicaba yo con los hermanos, del nombre que llevamos, el nombre que realmente nos identifica, hermanos, de qué linaje somos, es el apellido que llevamos. Ese es el nombre que nos identifica de dónde vamos, de dónde somos. Obviamente hay más características, pero cuando hablamos del nombre, pues es el apellido, son los apellidos. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, hermana, vamos a hablar, hermana Jacqueline, ustedes, Eunice Jacqueline, pero algo que le identifique, hermana, ¿qué es? En la escuela, en todos lados, y que le da la línea incluso para el orden de lista y todo. ¿Qué es mi hermana Jackie? ¿Es su apellido? ¿Qué sienten, hermanos, ser, por ejemplo, Orozco, Salas, Rojas? ¿Qué se sienten? Valdés, López, Martínez. ¿Se siente bonito? Amén. Identificarnos. Cuando usted le preguntan cuál es tu nombre, de qué familia eres, ¿qué se siente decir soy de los Villa? ¿O soy de los Martínez? ¿Se siente bien, hermanos? ¿O soy de los Díaz? ¿Díaz Ordaz? No, nada más Díaz. Bautista. ¿Qué se siente, hermana Gris, decir soy de los Chaires? De allá del Devanador por abajo. ¿O soy de los Hernández, de allá de Juan Pérez? Mendoza Hernández. ¿Verdad que hay algo que nos identifica, hermanos? Hay algo que nos identifica. Y dice mi hermano Abel, es un orgullo, es una satisfacción muy grande cuando decimos soy de los González. O nos dicen, eres González. Sí, soy González. ¿Verdad? Y si nos dicen, eres, por decir otro apellido, hermanos, ¿cómo es nuestra reacción? No soy, dice la hermana Rosita. O sea, cuando nos dicen, por ejemplo, si la hermana Gaby que le dijeron, oye, tú eres de los Aguilar. Inmediatamente la hermana dice, no, yo soy Tello. ¿Defiende qué cosa? Su nombre. Defiende su nombre. Conocemos como apellido, pero es parte de su nombre. Es el nombre que le identifica de qué familia es. Bueno, hay un nombre que nos identifica de qué familia somos. Quiero compartir un fragmento que tengo aquí
de mi hermano ministro Alberto García Becerril. Finado dice: este mundo ha conocido hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Müller, José Smith. ¿Les suenan estos nombres? Y mujeres quizás como Elena. ¿Elena qué, hermanos? Golden o White. María Becker. Y otros como iniciadores de grandes movimientos religiosos. Y que estos grandes líderes en su momento, dice aquí este fragmento, que dieron un brillo, que hubo un gran esplendor en esos movimientos religiosos y que aparentemente, hermanos, en apariencia, y que lograron que mucha gente lo siguiera. Y estamos hablando aquí de adventistas. Estamos hablando de mormones, de testigos de Jehová, de Pentecostés, de la luz del mundo, de bautistas, de metodistas, y si quieren de vida abundante. No lo menciona aquí, pero lo menciono yo, porque son las mismas ramas que se desprenden de la ramera. Y amados hermanos, y todos ellos se dicen ser de Dios. Se dicen ser de los que practican la verdad. ¿Y quiénes son los que practican la verdad? Y yo mencionaba hoy algo acerca de sobreveeduría. Y digo, y teníamos una hermana de allá y por supuesto no me retracto de lo que digo. Porque lo que digo lo digo con certeza, hermanos, con fundamento. ¿Saben una cosa, hermanos? No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. ¿Quién lo va a heredar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, debemos de estar seguros, hermanos, que nosotros llevamos el nombre correcto y que somos la iglesia de Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. Y que puede haber muchas denominaciones, como estos hombres que he mencionado y mujeres, pero que ellos buscaron, ¿qué cosa? Brillar ellos, brillar sus personas, que los veneren a ellos, que los honren a ellos, pero la honra solamente la merece nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a iniciar, hermanos, con este tema, el nombre de la iglesia de Dios. Si escuchan los que están ahí en casa, ¿verdad? El nombre de la iglesia de Dios. Me van a ir ayudando a leer las cifras. ¿Sí, hermanos? El nombre de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué sigue? Hijos de Dios. ¿Cómo dice Génesis 4, 25 y 26? A ver, ¿quién tiene sueño, hermanos? Hermano Víctor dice, no tengo sueño, pero yo quiero leer. Adelante, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. ¿Cómo empezaron a llamarse los hombres de este linaje, de este varón de Set? ¿Del nombre de quién, hermanos?
del nombre de Dios, del nombre de Dios. ¿Y qué dice aquí mismo en el capítulo 6, verso 1? Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, ¿a quién? ¿A quiénes? A los hombres. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué acontece? ¿Viendo quién? Fíjense bien, hermanos, verso 2. Viendo los hijos de quién? Dios. ¿Cómo se llamaban? Los hijos de Dios. Si se fijan que siempre el nombre de Dios es lo que identifica a su pueblo. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de quién, hermanos? De los hombres. Eran hermosas. ¿Cómo eran esas hijas? Hermosas. Y yo creo que así las siguen viendo nuestros hijos o nuestras hijas. Hermosísimos o hermosísimas a las hijas de los hombres. Dice, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogían entre todas. ¿Quiénes dijimos? Los hijos de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo se le llamaba esa simiente que obedecía a Dios, que obedecía a los preceptos de Dios, hermanos? Hijos de Dios. Ese era el nombre que se les daba, del nombre de Dios, del nombre de Jehová. Y en Job 1, verso 6, ¿cómo dice? Amén. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amén. Amén. ¿Les gusta ese nombre? Amén. ¿Quién se fue a presentar, hermano Ángel? Los hijos de Dios. ¿Pero quién estaba ahí? Sí, ahí estaba Satanás. Los hijos ¿Pero de quiénes Dios. iban? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Si ven, gracias hermano Ángel, si ven ustedes, hermanos, el nombre del pueblo de Dios desde el principio. ¿Quién es en todo y quién es, pues ahora sí, el fundador de todo? Dios. Smith, No. Elena, ¿verdad que no, hermanos? Nadie de ellos. El que la fundó es nuestro Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. La roca eterna es Dios y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Y el que la forma toda es Dios. Pero la base de la iglesia, donde está sentada, es nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se va componiendo el edificio, hermanos, y va creciendo. Y de esas piedras o tabiques que están ahí, ahí estamos nosotros, hermanos, dentro de este edificio. Esto es hermoso. Y debemos de valorar esta bendición que Dios nos da. Génesis 12. Hermano Ángel, Génesis 12, verso 8. Y pasóse, dice, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de quién. De Jehová.
¿Quién lo hizo? Hermana Gaby, ¿quién hizo esto, hermanos? Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Llegó a Betel. ¿Qué dijimos, hermanos? Que Betel significa casa de Dios. ¿Y cómo es que Abraham va a invocar el nombre de Dios a Betel? Porque los hijos de Dios, hermanos, saben dónde invocar el nombre de Dios, porque los hijos de Dios identifican que ellos llevan ese nombre, que son de Dios, y por lo tanto ellos hacen siempre la voluntad de Dios para constituirse en amigos de Dios, como lo hizo Abraham. Y llega Abraham a Betel, edifica un altar e invoca el nombre de Dios, reconoce a Dios, reconoce su nombre, y nosotros, hermanos, reconocemos el nombre de Dios. En Betel, y que Betel significa casa de Dios. Y hay un verso que me gusta mucho, hermanos, Pablo lo refiere ahí en primera carta a Timoteo. Les dije a mis hermanos directores que con media hora era suficiente. Hermano, pues servicio de eso y no les quedo nada. Primera Timoteo, en el capítulo 3, hermanos. Y voy a leer con ustedes el verso 15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar, ¿en dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Qué es qué? Iglesia de Dios. Si se fija la relación que hay entre la casa de Dios, hermano Mauricio, y la iglesia de Dios. Pues que en aquel momento Abraham, hermanos, era un representante también, era un digno hijo de Dios. Y estaba en la casa de Dios y edificó altar a Dios y ofreció, ¿qué cosa? Sacrificio a Dios. ¿Y dónde estamos nosotros ahorita? ¿Y quiénes somos? La casa de Dios, la iglesia de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, para que sepas, si no fuese tan presto, para que sepas cómo te conviene, ¿qué cosa? Conducirte. Comportarte, conducirte, conversar, cómo te conviene en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. O sea, nosotros, hermanos, esta casa de Dios es la iglesia de Dios, desde el tiempo de Abraham. Y en nuestro tiempo también. Ahí invoca el nombre de Dios este varón en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Seguimos viendo la siguiente, hermano. Todos los que se acercaron o sirvieron a Dios, ¿llevaron qué? Su nombre. ¿Y nosotros lo llevamos? Amén. ¿Cómo se llaman, hermanos? Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Éxodo 23, verso 20. Les decía del apellido, hermana Rosita, ¿cómo usted se apellida Martínez? Es de los Martínez de ahí de Guacúmbaro. Adelantito, ¿qué siente, hermana Rosita, ser usted una Martínez de aquellos rumbos? Pues orgullosa, no, porque me recuerda a mi papá, porque le viene el apellido. ¿Se acuerda de su papá? Sí, hermano. Inmediatamente. Hermana Sarita, ¿de cuáles eres? Como que no están muy a gusto con el Orozco, fijan y lo mencionas tan fuerte. Eres de los Orozco y cada uno, hermanos, nuestro apellido lo decimos con mucha satisfacción.
y lo dependemos. ¿Cómo dice eso? ¿Quién lo tiene? Amén. Mano, Víctor. He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Amén. Dice, gracias hermano, mi nombre está en él. Y el nombre de Dios, hermanos, ¿de quién está orientado? En usted y en mí. Fíjense, hermanos. Y ahí en Números 6, 25, 26, habla de una bendición. ¿Sí la recuerdan? ¿Para qué utilizamos esa bendición, hermana Gaby? Jehová, ¿qué? ¿Para qué es esa bendición que se invoca? ¿Era la bendición sacerdotal, hermano? Y la utilizamos todo el día, hermanos, cuando hay ceremonias. La utilizamos, es una bendición sacerdotal. Amén. Es una bendición para los hijos de Dios. Amén. Pero vean lo que dice en el 6, capítulo 6. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová hacia ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Y qué más dice, hermanos? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios ha puesto su nombre sobre los hijos de Israel y dice, y yo los voy a bendecir. O sea, hermanos, aquí no se trata de nombres bonitos y cambiarnos nombre y al paso de los años y ahora, hermanos, disculpen, pero hay organizaciones que tienen un nombre y no les gusta y lo cambian y se ponen otro nombre que sea un poco más, o sea, más llamativo, más atractivo, pero no es así, hermanos. Queremos ser bendecidos por Dios. No hay más nombres, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos, hermanos, obtener la salvación y la vida eterna. Por eso dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y Dios ha puesto su nombre en usted y en mí. Y Dios nos quiere bendecir también de esa misma manera. Y hay una responsabilidad para todos los que llevamos su nombre. ¿Cuál es? Todos los que, hermanos. ¿Cómo se llama, hermana Irma? Yo me llamo Irma Villar Hernández, hija de Dios. Dice, para no quebrarle, le contesto las dos de una vez. Usted se llama hija de Dios. Hermano Víctor, usted se llama hijo de Dios. Y la responsabilidad que tenemos, los que llevamos su nombre, si queremos bendición de Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Y hermano Carlos, hermana Diana, esa es la responsabilidad de ustedes que se llaman también como nosotros. De Dios. Nos llamamos de Dios. Iglesia de Dios. Porque iglesias hay muchas. Católica, metodista y las que quiero mencionar. Pero nosotros somos iglesia que lleva el nombre que vino del cielo. No el nombre que se formuló en un concilio terreno. Este nombre viene del cielo, es de Dios. Siguiente, hermano. Israel. ¿Cómo se le denomina Israel, hermanos? Pueblo de Dios. A ver, ayúdenme a leer Génesis 32, 28 al 31. A ver, hermana Jackie. Hermana Jackie. Génesis, hermana Joseph. Jueces 20, verso 2. Hermana Evelyn,
la siguiente cita de Nehemías 13, verso 1 y 2. Adelante, hermana Yetelina. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has estado con Dios, con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue quitada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Que Dios le bendiga, hermana Jackie, hermana Jose. Jueces 20 nos dice, y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de aquí que sacaban espada. Amén. Y Nehemías 13, verso 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado en él escrito que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes enfilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Amén. ¿Cómo llamaba Dios a su pueblo, hermanos? Congregación de Dios. Al pueblo de Israel. Vemos ahí lo que leía mi hermana Jose, lo que refería mi hermana Jackie. Israel, pueblo de Dios. Y vemos ahí en Nehemías también, congregación de quién. Dios de Israel. No dice congregación de adventistas, no dice congregación de mormones, dice congregación de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios. Romanos 11, 24, hermanos. Fuimos ingeridos en la oliva, hermana Erika. ¿Sí? Sí. Esto debe, hermanos, tenerse claro para entender que el pueblo de Dios viene desde el principio, variando y diversificando su nomenclatura, pero siempre de quién es. De Dios. Nos debe quedar claro esto, hermanos. De esa oliva venimos, ya que fuimos injertados. Es hermoso pertenecer a ese injerto, hermanos. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿creen que podamos también, si no tenemos cuidado, ser retirados de esa oliva? Sí, hermanos. También, adelante, hermano. Se nos está durmiendo ya. Juan 1:12. ¿Cómo dice hermana Gaby Bautista? Hermana Erika, primera de Juan 3:1. Juan 1. 12. Sí, no, se me vayan a dormir. Primera de Juan 1:12. Juan 1:12. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. 1:12. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A los que aceptan el nombre de Dios, a los que creen en su nombre, les da potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y por eso, hermanos, a veces aunque nos digan, hermano Angelito, y aunque le cuestionen, pero ¿a poco solo ustedes tienen la verdad? No, pues todos los que quieran tenerla la pueden tener, no nada para nosotros, pero tienen que creer en su nombre, tienen que recibir a Dios en su corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Y claro dice su palabra, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Ya no Israel, hermanos,
ya no pueblo de Dios, ya no, hermanos. Ahora, iglesia de Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Somos ahora hechos hijos de Dios. Primera de Juan. Dice Primera de Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Ahora somos llamados hijos de Dios. Siguiente, hermano varón. Juan 17. Evangelio de Juan 17. Verso 26. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. O sea, este nombre, hermanos, tenían que conocerlo, y teníamos que conocerlo, el nombre de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, yo les he manifestado tu nombre. Y lo haré aún más, lo manifestaré aún más, lo enseñaré más. Estemos seguros, hermanos, estemos ciertos. Nadie puede venir, o sí puede venir, pero nadie puede, hermanos, trastornar nuestros sentidos y dejar de creer en que somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No puede pasar esto. Si queremos heredar la vida eterna, hermanos, tenemos que saber bien en quién hemos creído. Y si usted defiende su apellido, eso no importa, hermanos. Lo que importa es este nombre, que creamos en su nombre, que aceptemos el nombre de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos decir que lo aceptamos? Primero los Corintios 10:32, hermanos. ¿Alguien que quiera darle lectura? Hermana Sarita y hermana Dianita le va a dar lectura a Gálatas 1, verso 13, y luego 1 Corintios 15:9. Hermana Lupita, adelante. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Amén. Ahí vemos tres grupos. Sed sin ofensa a quién y quién. Judíos Y gentiles. y a la iglesia de ¿Y Dios. quién más? A la iglesia de Dios. Ya ahí vemos que ya se reconoce a quién. A la iglesia de Dios. Pablo la reconoce, hermanos. Amén. Y vean lo que dice aquí mi hermana Diana, primero los Corintios. Sí, hermano, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Pablo reconoce que él en otro tiempo, hermanos, estaba equivocado. Dice mi conducta, cuando estaba ¿dónde? En el judaísmo. ¿Qué hacía con la iglesia de Dios este varón? La perseguía. Y no es posible, hermanos, que ahora de la iglesia de Dios se vuelvan al judaísmo, hermanos. ¿Sí me explico? Se vuelvan a los viejos rudimentos que hoy estudiábamos por la mañana. Si el mismo apóstol Pablo con tanta claridad lo dice cuando en otro tiempo, en aquella conducta, ya la habéis oído, que yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero cuando se hace Él y se convierte a la iglesia de Dios, hermanos, entonces ¿qué hace el apóstol? Predica a los gentiles, habla de Dios y habla de la iglesia de Dios. ¿Cómo dice la siguiente cita? Amén.
de Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Cómo se sentía? Gracias, hermana, que Dios le bendiga. ¿Cómo se decía el apóstol, hermanos? ¿Cómo se sentía él? Más pequeño. Indigno, el más pequeño. ¿Por qué? Amaba a la iglesia de Dios ya en ese momento. No. Cuando lo hablaba, ahí. No, la perseguirse. Hermanos, Sí, cuando él decía, no soy, Sí la amaba. ya conocía, ya amaba a la iglesia y se arrepentía de lo que había hecho. Dice, ¿por qué yo perseguí? Porque yo lastimé a la iglesia de Dios. Y él sabía que no era justo lo que había hecho. Hermano Ángel. Tiene palabras ahí que dice también el apóstol Pablo, dice que él lo tiene, todo lo descubre como basura. Así es. Para él como estiércol era una cosa. Cuando él conoce ya. Cuando él ya dice, Señor, ¿qué quieres Que yo que haga. haga? Entonces todo lo demás lo tiene Por basura. por inmundicia. Siguiente. Amados hermanos, debemos de entender esto muy bien. El nombre de la iglesia de Dios ha de entenderse considerando en amplio sentido y sus variantes desde el principio. Es importante que valoremos que somos hijos de Dios. Iglesia de Dios es el nombre que nos distingue como su pueblo. Iglesia de Dios. Y no judíos mesiánicos. Y no algún otro nombre, hermanos. No. Es solamente iglesia de Dios. Ahora, hay un mandamiento, yo les decía el miércoles. Este va para el ministerio que está acá atrás de mí. ¿Cómo podemos poner en alto el nombre de Dios? Hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios como En vano. Y no es solo mencionar el nombre de Dios, hermanos, fíjense bien. Porque usted tiene el nombre de Dios. Y cuando usted le preguntan de qué organización eres, de qué iglesia eres, ¿qué dicen? Iglesia de Iglesia de Dios. Dios. No nos tardamos para contestar esa pregunta. Somos iglesia de Dios. Pero el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Qué en poco, hermanos, tomaron los hijos de Dios las bendiciones de Dios. Y ahora nosotros como iglesia, se nos dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no te va a dar por inocente. Y saben una cosa, hermanos, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, si nosotros no guardamos la fe de Jesús, no luchamos por ello, ¿saben, hermanos? Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y eso no está bien, no es correcto. Estamos infringiendo un mandamiento. Amén. Y así como decimos somos la iglesia de Dios, defendamos, hermanos, la doctrina de la iglesia de Dios. Defendamos lo que conocemos, pero no peleando y con una conducta intachable como su pueblo, como su iglesia, como la iglesia que lleva su nombre. Luchemos por vivir sabiamente, por vivir una vida apegada a los preceptos de Dios. Y digo, no porque lo hayamos alcanzado o seamos, sino que pidamos a Dios la sabiduría para vivir con esa sensatez, para vivir en apego a su palabra y luchar, hermanos, por santificarnos cada día más. Se siente hermoso decir soy González, Amén. soy de los González Martínez, pero siento más hermoso decir soy de la iglesia de Dios. Amén. Y hasta le agregamos de Morelia. Ajá. Sí. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Sí, yo veo a los jóvenes cuando andan allá en San Pedro que les preguntan de dónde vienen o de dónde son. Somos de la iglesia de Morelia, pero le remarcan con acento. Hermanos, se siente bonito
decir quiénes somos. Pero más hermoso, que nos reconozcan sin palabra, sino por nuestros hechos, porque nosotros honramos el nombre de Dios, el nombre que llevamos lo respetamos. Que Dios les bendiga, hermanos, paz a vosotros.